Bienvenidos a Jóvenes Juristas, un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre diversos temas de actualidad, platicar con expertos, compartir experiencias y promover el correcto conocimiento del derecho laboral en México. Bienvenidos a otro episodio de Jóvenes Juristas. Hoy tenemos el gusto de recibir a una invitada muy especial, Emily del Carmen Sutro, licenciada en Derecho por la Universidad Hispano-Mexicana, maestra en Derecho por el INDEPAC y especialista certificada en Compliance para empresas por el Centro de Estudios Carbonell. Actualmente se desempeña como gerente de Relaciones Laborales y Sindicales en apoyo al desarrollo mexicano, además de ser docente, expositora y catedrática, teniendo una destacada trayectoria en el ámbito del derecho laboral y el cumplimiento normativo. Más allá de su experiencia profesional, Emily es una gran amiga, una persona comprometida con la ética, la justicia y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento dentro de las empresas. Una litigante apasionada por promover relaciones laborales más justas, responsables y humanas. Bienvenida, Emily. Es un honor tenerte con nosotros en este episodio de Jóvenes Juristas. Muchísimas gracias por la presentación. No sabes qué honrada me siento, sobre todo en la presentación, al llamarme amiga, porque realmente eso es lo que significa es para mí. Andrea, Cristian, un gusto. Patricio, de igual manera, un gusto estar con ustedes. Hoy me siento más joven que nunca. Mil gracias por la invitación a este foro para hablar de algo que realmente a mí me apasiona y que ha sido mi día a día desde hace 28 años, cuando ni siquiera estaba de moda hablar de compliance laboral. Muchísimas gracias, Emily. Si gustáis, empezamos con una pequeña introducción, porque seguramente nuestro auditorio se pregunta, ¿qué es compliance? ¿Qué implica su implementación en las empresas? ¿Y qué aspectos son relevantes de esta nueva área o área que ya teníamos, pero que muy pocos conocen? Muchas gracias. Bueno, hablar de compliance nos lleva a hablar de gobernanza de empresa, a hablar de ese gobierno que existe al interior de las fuentes de trabajo, de los centros de trabajo, desde de donde la autogestión nos permite dar políticas, nos permite dar procedimientos de cómo espero que se lleve a cabo la relación de trabajo. Nos permite hablar de valores, de misión, de visión y de propósito en un negocio, porque la productividad, porque las ganancias, porque el lucro nunca debería de estar ligado a hacer menosprecio de los derechos humanos laborales. Entonces, compliance es esta forma que para mí es la única que debería existir para las relaciones laborales, donde ponemos la centralidad de la persona, la dignidad de la persona antes que otra cosa, pero insisto, sin que eso se pelee con la operación del negocio, porque pues evidentemente de algo tendrán que vivir las empresas y con eso también asegurar los salarios de los colaboradores. Cuando estamos hablando de compliance, nosotros estamos hablando de un conjunto de procedimientos y de buenas prácticas que adopta una institución que quiere hacer su propia autorregulación para identificar y clasificar esos riesgos operativos y legales a los que está expuesto con y por motivo de su objeto social y que le permitan entonces a ese centro de trabajo prevenir, que poco hablamos de la prevención, gestionar, controlar y claro que sí, reaccionar ante los riesgos propios del centro de trabajo. Y qué buena pregunta, porque también muchos tenemos la duda de qué alcance tiene el compliance. Te pongo un poco el contexto. ¿La implementación de estos protocolos puede generar obligaciones ante terceros? Creo que recientemente hubo una jurisprudencia que decía que este tema de compliance no generaba obligaciones en materia civil, pero sí en otras áreas. No sé tú qué opinas al respecto. Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de quien menos la esperaba, ponen el radar compliance laboral. Bueno, no habla de compliance laboral, habla en realidad de la figura del compliance y nos dice cómo podría justamente tener esta repercusión. ¿De dónde nace compliance? Compliance nace de responsabilidad penal de las empresas, artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos lleva al artículo 11 del Código Penal y ahí hay una serie de delitos que podrían cometer las personas morales. ¿Y qué les vamos a meter a la cárcel? No, hay cosas peores que meterlas a la cárcel, como por ejemplo levantar un velo corporativo.
¿Hasta dónde podría tener repercusión? Hay el 132, fracción 31, sin duda para mí es el parteaguas de lo que es compliance en México desde el ámbito de vista laboral, donde obliga al patrón y al trabajador de manera conjunta, no impuesta, no de manera unilateral, a crear un protocolo de prevención contra la discriminación, el acoso, el hostigamiento, también el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Entonces, eso sí también ya es obligatorio. Lo subimos al Reglamento Interior de Trabajo, que para mí, yo sostengo que sí es obligatorio, de acuerdo al artículo 424 y demás ordenamientos aplicables, sí puede tener repercusiones ante terceros. Yo podría hoy dar una baja basada en que no se siguió una política y no voy por la parte económica, ¿eh? O sea, ahorita no voy a afectar la parte económica porque me dicen, pues sí, pero me vas a pagar todo. Yo voy ¿lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Porque yo desde que entras al centro de trabajo te estoy socializando mis valores, te estoy diciendo cuál es el código de ética, te estoy diciendo cuál es la política para que puedas tú recibir un regalo corporativo, hasta de qué monto lo puedes recibir, con qué periodicidad y más si tú eres el encargado de compras. Entonces, para mí la respuesta es que sí puede tener estas repercusiones ante terceros, que va a llegar el momento, esperemos también, en que no necesite la materia laboral de la materia civil o de la materia penal para que el compliance adquiera la fuerza que necesita, porque hoy todavía esa parte está flaquita para compliance, todavía esa parte no tenemos estos casos como que vimos en Estados Unidos en este concierto que lo sacaron, no sabemos qué tipo de acuerdo se hizo. Bueno, aquí también cuando damos una baja, cuando desvinculamos a una persona porque no cumplió alguna política de compliance, tiene que hacerse un proceso que no necesariamente es que te está dando un gran ahorro como centro de trabajo, pero te está dando la credibilidad de que estás actuando conforme a tus valores y que no permites y que no toleras aquellas conductas que van contra lo que tú mismo hiciste en una declarativa de tus valores y tus derechos. Ok. Tengo que compartir con la audiencia que he sido alumna de esta gran maestra de Emily y dentro de esas pláticas que nos has compartido, menciona siempre el caso de buzos mezquitos, en el cual resalta la importancia que debe de tener las empresas al implementar estos programas de compliance. No sé si quieras compartirnos un poco de este caso que es relevante. Es sin lugar a dudas mi sentencia favorita, Buzos Misquitos. Buzos Misquitos nos habla no solamente de cumplimiento laboral, nos habla de cumplimiento de seguridad social y a veces Andrea, Cristian y Patricio la menospreciamos y creemos que porque sabemos derecho laboral no la sabemos todas en seguridad social. No, perdón, no cualquier es segurólogo. Es un área de expertise que no cualquiera la conoce, que brinca más a la fiscal que a la propia laboral, que hay que tener un conocimiento técnico bastante fuerte. Y entonces en este abusos misquitos, lo que hace en el artículo 51 es el reconocimiento, la obligación por parte del gobierno de revisar que las empresas que están lucrando en un determinado lugar, aseguren a las personas el derecho a la salud, a la seguridad social, a tener un lugar digno, inclusive para la prestación del servicio. ¿Cuál es el antecedente de estos buzos misquitos? Trabajadores que se encuentran lisiados a los 33 años sin posibilidad alguna de seguir trabajando porque hicieron inmersión en aguas profundas para pescar langosta sin equipo de protección, sin tener un servicio médico cercano, cuando sus hijos no había escuela cercana tampoco, no había mercados, nadie estaba cuidando a esas personas y estaban explotando al hombre por el hombre. Y entonces viene este sacudimiento, porque no fue de otra manera, que inclusive obligó a que se hiciera un documental, que lo pueden ustedes revisar, que justo se llama así, Buzos Misquitos, y cómo obligan a este país, porque obligan al país a hacer el resarcimiento. No se habla de las cantidades, obviamente quedaron ahí veladas, pero hay que hablar que esta gente ya quedó con pensiones, afortunadamente, que sus hijos van a beneficiarse de esto, pero que tiene que ser un antecedente para no volverlo a repetir, para buscar la no repetición de la violencia en los centros de trabajo derivado de la necesidad de los trabajadores. No puede estar basado tu éxito en que te lleves a las personas.
Eso no puede ser. Entonces, Buzos Misquitos seguirá siendo, yo creo, por un buen rato todavía mi favorita, mi tema de estudio. Y cuando nos invitaba un amigo en común, Andy, Carlos Ferrán, a escribir en un libro, yo hablé de Buzos Misquitos. Yo hablaba de Buzos Misquitos y cómo puso las bases para que el gobierno haga la observancia en las empresas de cómo está protegiendo a los centros de trabajo, que los dote de equipo de protección personal, que los capacite en el empleo para que utilicen las herramientas de manera adecuada, que vea que tengan un servicio médico al alcance para poder dar inclusive los primeros auxilios y que se asegure que tengan los medios de subsistencia, de vivienda, de educación, que toda persona tendría que tener asegurada. Y esta sentencia también creo que es relevante en la etapa en la que estamos viviendo, en donde el gobierno actualmente está promoviendo dignificar los centros de trabajo. Lo vimos con la tabla de enfermedades, que también ya hablamos en un episodio de eso, y ahorita también lo está proyectando con la reducción de la jornada. Desde tu perspectiva del compliance, ¿cómo deben prepararse las empresas ante la reducción de la jornada a 40 horas? Nada más quisiera retomar justo lo que dices de Buzos Misquitos, es dignificar el empleo y Honduras lo aprendió de manera dura. Yo digo, pongamos barbas a remojar si ya lo estamos viendo. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Yo esperaría que sí. Yo siempre le digo que para entrarle al compliance solamente hay de dos formas, porque te enamoras, porque lo crees o porque te das un verdadero tope de realidad de que las cosas ya no son como antes, que las prácticas que antes hacías ya no están permitidas y que las personas y que no les carguen a estos chicos de esta generación Z todos los problemas ya los teníamos, solamente que no podíamos pedir ayuda o solamente que nos daba pena hablar de salud mental porque era un tabú, porque está loco, porque va al psicólogo, no, está loco quien necesitando ayuda no pide ayuda. Y volviendo a la reducción de la jornada, es una tarea pendiente de México, es una tarea pendiente de México, pero también es algo que no puede ser de golpe desde el punto de vista de tu servidora, que tiene que ser gradual, que tiene que ser con observancia a que quien realmente va a asumir esto son las mini pymes, las micros. Entonces, no estamos hablando de empresas que muy posiblemente ya las tengan, Andrea. Yo represento a muchas empresas donde hoy hablar de la jornada y la reducción no nos preocupa porque nuestros centros de trabajo se trabajan 40. Entonces dices, qué revuelo, ¿por qué? Porque no todos lo hacen. Y entonces, si yo empiezo a hacer una reducción de manera tajante, ¿cómo obligo a una pyme que apenas sale, que está juntando ahorita para el aguinaldo, para contratar a más personas que vengan a sustituir, que vengan a cubrir esas horas que se dejaron de cubrir? Entonces, sí, de manera gradual. Ecuador lo hizo hace 18 años y tomó la decisión tajante que era bajarlo de 48 a 40. Les funcionó, ahí siguen, están con sus 40 horas, pero son escenarios y son dimensiones totalmente diferentes. Habría que ver la propia población que tiene el Ecuador y la población que tenemos nosotros. Habría que ver la industria a que nos dedicamos, habría que ver el sector, inclusive, y hay que tomar hasta la base, Andrea, de cuando estuvimos en COVID, aquellas que eran esenciales para la construcción, aquellas industrias que pueden parar, los hospitales. Yo creo y apunto a que sí lo hagamos y ensalzaron mucho las vacaciones dignas, que para mí no son dignas todavía. No llegamos ni al mínimo mundial, que son 14, nos siguen debiendo 12. ¿Por qué apurar y forzar a hacerlo de tajo de 48 a 40? Vayamos a 46. Al otro año le hacemos 44 para que les demos beneficios. Venimos de unas empresas muy lastimadas del COVID, muchas no lo lograron y esto en lugar de incentivar, sigue haciendo más difícil ser patrón en México. Ser patrón en México no es fácil y con toda esta reglamentación se vuelve aún más difícil para mis patrones, para mis héroes sin capa, les digo yo. Exactamente. No, y qué buen punto tocas, porque, por ejemplo, yo vengo de sindicato y para los trabajadores ya quieren que se implemente 40 horas ya, o sea, no en un año, no en 3 años, no de manera gradual. Igual, tenemos no solamente reducción de jornada, a lo mejor también aumento de aguinaldo, aumento de permiso de paternidad, una serie de reformas encaminadas a un costo económico para el patrón, que no lo estamos visualizando así,
pero que efectivamente beneficia al trabajador a costa de cuántas empresas o cuántos cierres de establecimientos puede derivar este tipo de reformas. Patricio, tienes el micrófono prendido, no sé si quieras hacer una intervención. Totalmente de acuerdo con ustedes. Primero que nada, es un honor, Emily, que estés aquí con nosotros. Yo concuerdo muchísimo contigo y creo que todos vamos en la misma línea. Creo que el derecho laboral tiene que ir cambiando y ha ido cambiando poco a poco, sobre todo más porque hoy en día la recomendación debe ser trabajar de manera preventiva y no correctiva. Es decir, cambiar la cultura de los abogados de decir, no porque tienes un juicio me necesitas, sino al contrario. Si mi trabajo está bien hecho, tú no tienes ese tipo, no tienes juicios, no tienes conflictos. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde el paquete de contratación es un contrato que está elaborado como un traje hecho a la medida de mi empresa, no un contrato que a lo mejor bajé de ChatGPT, que hoy en día vieran la cantidad de casos que nos toca que a través de ChatGPT o inteligencia artificial nos mandan información los clientes donde, oye, hay artículos que ni siquiera existen, cuestiones que, y de ahí toman mucha información y lo empiezan a aplicar con la gente, lo cual muchas veces ese desconocimiento afecta a las relaciones. Pero sin salirme del tema de lo que bien mencionaba Andrea, este tema de la reducción de jornada es algo que tenemos que ir previendo, ¿no? Efectivamente, sobre todo a lo mejor muchas empresas corporativos que trabajan de lunes a viernes no van a tener mayor conflicto. A mí siempre me ha surgido una duda y la quiero comentar aquí con ustedes a ver qué opinan, porque si bien no tenemos todavía una propuesta definitiva de redacción de reforma, pero la reducción de jornada puede ser de dos maneras, creo yo. Una, donde tendría que modificar yo la Constitución, no solamente la Ley Federal del Trabajo, porque tendrían que ser 2 días de descanso obligatorios, aun y cuando lo haga yo paulatino, o la reducción de decir, oye, cambio la redacción a que sean 40 horas a la semana, pudiendo o teniendo la posibilidad de a lo mejor distribuirla también en 6 días de trabajo. Entiendo que la línea y la propuesta inicial va más enfocada a tener 2 días de descanso obligatorios, tomando como base y lo ideal que sean sábado y domingo, ¿no? Como lo marca hoy día la ley, que se propone que el día de descanso por regla general sea el domingo y si no, está una prima dominical. Pero, ¿qué opinan ustedes en ese sentido? ¿Qué podría ser mejor en esa redacción? Porque obviamente va a pasar la reforma, yo creo que va a pasar. También concuerdo con Emily en que tiene que ser paulatina, porque sobre todo no tanto enfocado a las empresas o a los corporativos que ya laboran las 40 horas y que hoy en día, pues también a nosotros como abogados nos toca empezar a decirles, oye, tenemos que ir avanzando desde ahorita a ir actuando preventivo. Pero, ¿qué pasa con aquellas empresas que trabajan 24/7, que tienen no 3 turnos, tienen 4 turnos, donde nos vamos rotando, donde van rotando los turnos, y entonces ahí sí pues a lo mejor tendré que abrir un quinto turno? ¿Qué opinan de la figura del banco de horas? Que es algo que a lo mejor tendremos que platicar o las empresas empezar a analizar también, ¿no? Pero el banco de horas, no para que me labores más tiempo, sino un poco, y hablando en el tema, como bien lo dice Emily, tomando el tema de compliance, en cumplimiento a pagar las horas que marca la ley y con esta reducción. Pero, ¿qué opinan ustedes en base a, uno, cómo pudiera venir la reforma? Porque son especulaciones, porque al no haber una redacción definitiva aún, pues todo puede cambiar, ¿no? ¿Quién va? ¿Voy yo? Ok, a ver, yo, yo creo que hay que gestionar no desde el privilegio, Patricio, no gestionar desde el privilegio porque pues a los que tienen 40 pues ya, yo estoy fuera, ¿no? Hay que entender a la industria, hay que escuchar a la industria.
No puedes tasar a una cementera, a una aulera, a una calera, lo mismo que a un call center. No puedes hacer eso y con las dimensiones del país tampoco se puede. Este concepto del que hablas de la bolsa de horas y de cómo gestionarlo, que es creo que de las cosas donde más hablamos de flexibilidad laboral, y que lo hemos tenido mucho y que sirve mucho para la implementación en el home office, me parece que para algunas industrias estaría muy difícil hacer justo bolsa de horas, porque hay procesos a ver, si vamos a detonar ahorita un cerro para triturar y necesitamos que eso pase al horno y después que vaya al precalentador y después al enfriador y finalmente para tener tu bolsa de cemento, no podemos gestionar contigo la jornada, no te la puedo dejar a ti, ahí sí tengo que hacer valer esta subordinación, de determinar yo la jornada. Que sea sábado y domingo me parece fabuloso y me encantó cuando nos dieron más vacaciones y yo les decía, súbale tantito a la prima, porque ¿qué va a hacer la gente con tantos días y con tan poco de prima? Y dos, ¿qué va a hacer la gente sábado y domingo y cuánto hemos trabajado para que el mexicano sepa qué hacer en el tiempo libre? Otra de las obligaciones que también tienen los patrones es la prevención de las adicciones. Va a tener un día más de ocio, que lo puede bien utilizar, qué maravilla. ¿Y qué pasa cuando no se utiliza de manera adecuada? Y entonces vas a tener muchas más ausencias porque ya no se va a preocupar y desde el viernes, sábado y domingo va a tener esta libertad de ocio. Yo insisto en que a mí me gustaría que se quedara, a mí me gustaría, pero eso no lo decimos, ¿verdad? Nosotros no lo decimos, que se quedara sábado y domingo, sí, para aquellas industrias que lo permitan y que también se especificara dentro de que las que no lo pueden hacer no me empiecen a inspeccionar ni a castigar porque puedo tener una modalidad diferente de acuerdo al giro. Y por eso es importante, los objetos sociales deben de ser modernizados. Ah, ya por favor, esos notarios que cobraban por párrafo y que teníamos 80 objetos sociales, posibilidades de objeto social, no, un objeto social que realmente vaya acorde a mi constancia de situación fiscal. ¿Qué pasa con los vigilantes? Sabemos que existen en México estas jornadas de 24 por 24, 24 por 12, 12 por todas las variantes que nos hemos puesto para cuidar y custodiar los bienes de los centros de trabajo. También debería tener un filtro diferente que una industria que no se dedica a eso. La gente sigue requiriendo de vigilancia, sigue requiriendo de la seguridad y más ahorita con hechos tan lamentables como los que están pasando en el país, esos trabajos van a seguir existiendo. ¿Cómo hago yo la diferencia? Yo la puedo hacer a través de compliance. Hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo que me parece que ha sido desvalorizado y es el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo. Y cuando estaba la pandemia y cuando no había juntas locales, porque todavía estábamos con las juntas, en eso nos basamos muchos patrones para hacer los cambios de jornada. ¿Por qué no puedo con este trabajador que está totalmente informado, que está emancipado, que no está privado de ninguno de sus derechos, poder pactar algo que nos convenga a los dos en base al artículo 31 y que nos habla de un principio que es conocido para todos como abogados? Pacta sunt servanda, se cumple lo que se pacta. Y entonces vamos hacia allá, vamos a hacer un nuevo derecho del trabajo. Ni el trabajador es el mismo de cuando la ley de 1970, ni los empleadores. Bueno, hoy te llega el trabajador con mejor bufete de abogados, inclusive que un pequeño empresario, ¿no? Ya no estamos en una condición tan desigual al momento de la defensa y que sí tenemos trabajadores con toda la conciencia de querer sumar al centro de trabajo y de entender a lo que se dedican. Y de entender a lo que se dedican. Entonces, por ahí podríamos entender. No quisiera sin también contestar algo que me pareció genial de lo que dijo Andrea. A ver, muchas de estas cosas se le siguen cargando al patrón. Oye, si la trabajadora, que me parece de las cosas más injustas que existen en la ley del Seguro Social y que lo hemos cambiado en compliance, es que tu trabajadora no tiene el mínimo de semanas para que el Instituto Mexicano del Seguro Social le pague la incapacidad pre y postnatal. Ay, perdónenme tantito, me regreso, trabajo otro ratito y ya me embarazo. Por favor, no es que te vas a la hamaca, es el trabajo de la maternidad por el cual estamos todos los que estamos aquí y todos los demás, ¿no? Entonces, no me puedes pedir un requisito de procedibilidad de semanas de cotización para eso, no debería. Y hay centros de trabajo
que de por sí nos dice y nos obliga a que lo hagamos, pero lo hacen de muy buena gana. El permiso de la paternidad es una pena. México solamente da 5 días, Colombia da 14 y ya ni hablemos de Europa. O sea, no hay forma, no hay forma de lo que los alcancemos en un mediano plazo. Yo espero que mis hijas sí lo vean. Yo creo que yo no tan rápido vamos a ver. Y como esas, todas las cargas que han tenido que absorber las patronales por estas ausencias, por estas tibiezas al momento de legislar y que a veces nos falla la técnica. Dijiste algo muy importante, Patricio. Hay que ir a la Constitución porque ahí vienen reguladas jornada diurna, mixta y nocturna. Vamos a obligar a olvidarnos de las 3 jornadas. Es una sola jornada y es de 40 y no importa en qué horario lo laboras. De hecho, esa es la primera. Dos, me voy a la ley reglamentaria, Ley Federal del Trabajo, y también lo hacemos. Y algo que me sigue y me va a seguir doliendo, el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Porque ¿quién es su ley supletoria? La A. Y yo le digo, somos su ley supletoria. ¿Cuándo les van a empezar a hacer NOM 035? ¿Cuándo sus comisiones? ¿Cuándo este tipo de cuestiones? Cristian, perdóname. Adelante. No, no, tú eres aquí la estrella del día. Estamos hablando, y es algo importante, que estamos hablando del sector formal, pero el informal es muy grande y además, incluso en el caso de, si comparamos México con Ecuador, pues vaya, México es una de las economías más grandes del mundo y tiene zonas, o sea, México es muy diferente en Guerrero, por ejemplo, tiene zonas con Yucatán y Monterrey. Creo que eh, incluso con no sé cuántas veces sea, no sé si 5 veces más grande que la economía de Ecuador, por ejemplo, o incluso, no sé, de Colombia. Creo que en estos casos la mirada debe ser a un país siempre como, por ejemplo, Brasil, que puede ser más como nosotros en algunos temas. Y me gusta mucho, por ejemplo, allá tienen muy regulado en la consolidación de leyes de trabajo, tienen regulado el daño moral, por cierto. Entonces, ese sería, digamos, el primer aspecto. Y ahí, por ejemplo, donde vivo, todas las tienditas, toda la gente la ley federal del trabajo no existe, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y qué hay para ellos? Cuando se hizo la reforma del Uber, ¿no? Que el seguro social y todo, y los taxistas, esos, o no importa, o ya ni modo, bueno, pues decidieron dedicarse a eso, o no hay un proyecto para ellos. O sea, ¿por qué? Ya hay como una sectorización en donde hay un grupo de trabajadores con un montón de derechos, muy bien, uy, que ya conseguiste, tú no tienes nada, ¿no? Además, a lo mejor un programita ahí de un dinero, etcétera, porque además México no es un país con un estado fuerte, de grandes instituciones, etcétera. Yo, por ejemplo, me gusta mucho platicar con taxistas y todo, no tienen nada, está plagado de gente, de adultos mayores y nada. Esos, digamos, algunos tienen la pensión, pero bueno, ese sería, digamos, el primer tema, de que este tipo de proyectos siempre deben tener, ¿y qué voy a hacer con el sector informal? Y aquí seguro no hay nada. Entonces sería, digamos, el primer aspecto que gustaría tomar. Y otro, del tema de compliance que se dedica muy bien, es una estrella, Emily del Carmen Sutro, que, lo dije bien, ¿no? Que no es tan valorado a veces como uno quisiera. ¿Por qué? Porque vivimos con una cultura, yo le llamo autoritaria, y la verdad es que a la gente le gusta que el abogado sea así duro y bravo y que demande y que hasta después de 3 años y que todo el mundo sufra y todo, y como que no le sabes si tú le dices, oye, vamos a arreglarnos así, oye, pues eres un agachón, o sea, ya vas a arreglarte, yo quiero que tú defiendas, o sea, eso es algo que tiene que entrenar, o sea, que tiene que educarse a la gente y hay generaciones que ya no se van a educar, que hay clientes que les gusta que meter al bote al trabajador y verlo ahí, así les gusta. Pues es algo, tenemos una cultura autoritaria y violenta de la población en general. Eso sería, digamos, otro tema. Y además el asunto del compliance, yo lo veo como el quehacer, porque yo hago quehacer, y no sé si muy bien, pero que luego no se ve.
que ese es el problema. A lo mejor cuando uno llega a una casa donde todo el mundo limpia, entonces, pues, ¿y qué hará la señora o qué hará quien se dedica a esto? Pues no hace nada, yo creo que está todo recogido. El quehacer solo se ve, o sea, la limpieza solamente se ve cuando nadie lo hace, ¿no? Ese es el problema de estos asuntos que tienes que enseñarte a ver. Solamente alguien que conoce el quehacer, por ejemplo, la limpieza, sabe todo el trabajo que tuvo que hacerse para que esté limpio, pero no todos lo saben ver. Ese sería el tema. Y otro, para darle la voz a Andrea y a Patricio, es que también hay una escasez de trabajadores en algunas zonas, que incluso ya están pensando en traer gente de otros países, aunque ustedes no crean. Hay escasez en ciertas zonas, porque tú dices, hay muchos mexicanos, sí, pero en algunas zonas no. Entonces, ese también habría que crear porque además la ley del trabajo pues es nacional, ¿no? ¿Y qué van a hacer estas empresas? Van a tener que llevar gente, pero ¿y el gobierno está, no sé, organizando estas empresas para ver qué van a hacer? O ya, híjole, va a ver qué hacen, ¿no? Y el último tema, ya son varios, el último tema y tiene que ver con el compliance, es que el derecho del trabajo ha estado dominado por los procesalistas, por el abogado postulante litigante, ¿no? Y el abogado de compliance, yo lo veo de esa parte como preventiva, que también abreva de las inspecciones de trabajo, y eso es algo nuevo, que además no hay mucha ni literatura, lo hemos comentado aquí en otros lados, de las inspecciones, sobre los criterios de las inspecciones, que el de la local, qué criterios tiene para aplicar la ley, qué criterios tiene la federal en algunas entidades. Y ese sería, digamos, el escenario. El abogado postulante normalmente, como está acostumbrado a ver los asuntos patológicos, tiende a actuar de cierta manera, a lo mejor, em, y hay otro que es un abogado, el de relaciones laborales, que es más negociador, ¿no? ¿En dónde estaría y otro que es el consultor, que se supone que tendría que abrevar de litigante, o del postulante y de los demás? ¿En dónde colocaríamos a un abogado de compliance, Emily? O sea, yo me quiero dedicar a compliance. ¿Qué sería? ¿Litigo un ratito, luego me voy a inspecciones, o yo tengo a gente que me da esa información? ¿Cómo lo verías en esa parte? Empezar por definir al oficial de cumplimiento puede ser difícil, ¿eh? Y litiga, y sí sabe litigar, y consulta, pero al mismo trabaja, y cómo gestiona el riesgo, y qué es el riesgo, y qué es una matriz de riesgo, y quién nos enseñó a hacer matrices de riesgo a nosotros en la universidad. Nadie. Eso lo vamos aprendiendo ya cuando estamos trabajando para los que les gustó hacer compliance. ¿Qué tan probable es que suceda y cuál es el impacto, ¿no? Es lo primero. ¿Qué tan probable es que suceda y cuál es el impacto? Vámonos a una empresa transportista. ¿Qué tan probable es que suceda que haya trata de personas? Muy probable, muy probable. Tienes a la disposición el vehículo, no, si no has dado capacitación lo pueden hacer. ¿Y cuál sería el impacto? Horroroso, hablando empezando por el reputacional, y aparte se los llevaron en el vehículo de la empresa, con el logo de la empresa, lo sacaron del país y se voltearon y se mataron todos. La empresa seguramente que lo sabía, ¿no? A veces no lo saben. Pero entonces esos son los ojos de compliance. Y yo quiero empezar por decir que es una figura que pocos entienden, que sí se puede vivir de compliance, les puedo decir que sí se puede vivir, bendito Dios, y holgadamente, que hay que inclusive decirles a todos los chavos que están decidiendo hoy que van a ser abogados, pero quieren ser este que ya les dijo Cristian, y que se pelea hasta por los cambios, y que le alza la voz a todo el mundo, y que va por la vida gritando y haciendo victorias. No, perdón, no toda esa, no, esa no es la abogacía. Y habría que aprender y desaprender cosas que nos enseñaron antes. Esta es una nueva forma de hacer las cosas. La verdad es que me gusta decir que es una forma elegante de tener la casa limpia, si me permites el ejemplo que decías. Es la casa limpia porque estoy cuidando
la parte normativa, porque están las comisiones, porque está el reglamento, porque si la ley dice que son 5, yo tengo más de 5, porque tengo una para igualdad sustantiva en cuanto a comisiones mixtas, porque estoy asegurando a través de un plan de previsión social y porque también tengo un fondo de ahorro, y porque también tengo una caja de ahorro, que tengan muchos más beneficios mis trabajadores y los estoy socializando y estoy creyendo en el crecimiento de las personas para que no tenga que obligarlos a que me suben la camiseta, porque ellos ya lo hacen, porque viven contigo en el centro de trabajo en una nueva forma de hacer la relación de trabajo. Ya no se trata del patrón cacique, no, perdón, ese liderazgo no funcionó, ese liderazgo se llevó muchas saludes mentales de por medio. Estamos hablando en una forma donde hay que hacer un liderazgo colaborativo, porque él me está dando lo más importante que tenemos todos, que es el tiempo. Y a cambio de eso, ¿qué estoy entregándole yo como centro de trabajo? Todo el mundo me dice que si defiendo más a los trabajadores, no, la verdad es que toda la vida he sido del team del patrón, pero eso no me impide ver ni cegarme a la centralidad de la persona. Cuando ya lees el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y entiendes que eso no es artículo que se le escapó un poema a alguien, esa es la forma de vivir las relaciones de trabajo, un trabajo digno y decente, libre de discriminación, que me permita aportar desde mi gran valía que tengo a ese centro de trabajo que no atenta contra mí. Hablabas de 3 países importantísimos, Cristian, y no hay forma de comparar. A ver, Ecuador tiene 18.2 millones, México ya está arriba de 233 millones, y el Brasil tiene 213. Y Brasil pareciera que se cose aparte, empezando por el idioma, pero pues no estamos tan alejados, bueno, algunas horas de edad, casi el mismo tiempo que para Europa, pero en realidad tenemos situaciones que nos duelen a todos y que tienen que ver con la jornada, que tiene que ver con la subcontratación, que tiene que ver con el acoso, que tiene que ver con el hostigamiento, que tiene que ver con la violencia laboral, y son temas que a todos nos inciden. Y ahora, y espero que así sea por mucho más tiempo, el compliance. El compliance va a ser el nuevo tema que se tiene que subir a los congresos, a las reuniones, a las tiras de materias, esta forma preventiva de hacer las cosas. Ya no es estar viendo al niño ahogado, es que no se te ahogue ningún niño, Cristian, es que no se nos debe de ahogar ya nadie en este nuevo derecho del trabajo que permite y exige una profesionalización. Perdón, que nadie se me ofenda, pero ¿cuánto tiempo bastaba con ser un coyote para representar una empresa a un trabajador? ¿Qué tenían que hacerlo para ponerlo en la ley del trabajo y obligarnos a tener la cédula? Perdón, eso era siempre. Pero bueno, entonces hemos menospreciado uno de los derechos más, un derecho social, y para mí el de los más nobles que he conocido. Tan es así que una vez que lo conocí ya no pude salir de ahí. No me veo haciendo otra cosa que no sea derecho del trabajo. Y decías, ¿qué pasa con el sector informal? Y ahí la respuesta para mí es el 190 de la Organización Internacional del Trabajo. El 190 de la Organización Internacional del Trabajo no le importa si eres asalariado o no eres asalariado, si estás pensionado, si estás con el seguro social. Otro problema grandísimo que tiene México es que la seguridad social sigue siendo laboralizada. Te juro que el del tianguis de aquí de mi casa se paga a las 3 de la mañana y a las 4 ya está todo parado el puesto y ya está vendiendo, y el señor se va a las 9 de la noche y se pone en otro tianguis y en otro tianguis. ¿Qué no trabajan? ¿Qué no tienen derecho a la seguridad social? ¿Qué no tienen derecho a que si ya no pueden ellos valerse por sí mismos porque se lastiman, porque cargan, porque empeñan esfuerzo y físico, alguien nos proteja? Y es que si la seguridad social no puede, nadie puede, Cristian, nadie puede. La apuesta por compliance es que cuando llegue el inspector del derecho del trabajo, siendo muy cortés, no servil, siendo muy cortés, le diga bienvenido, porque estoy para que me revisen lo que quieras. Pero hay empresas que, no creen en la capacitación, y si creen en la capacitación, dan un diplomita. Ah, no, es el CIRSE, es el DC3, el DC1, DC2, DC3, DC4 y DC5. No es como tú me la quieras dar. Hay un listado desde hace muchísimo tiempo de cómo se cumple con cada comisión, y que cada comisión tiene su propio entregable. Emily, me estás pidiendo que gaste demasiado. No, te estoy pidiendo que inviertas, y después de que tengas esa inversión, solo va a ser recibir, 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 porque es mantener lo que ya hiciste desde una cultura de cumplimiento donde lo que decimos es que nos conviene cumplir, que cumplir tiene sus ventajas. Otra cosa que decía Cristian del agachón, híjole, a mí cuando me dicen, es que todo lo arreglas en negociación,
en conciliación. No, fíjate que me siento hasta triste cuando voy a conciliación. Yo lo arreglo en gobernanza de empresa. A mí ni se me sale de la casa. A mí ni se me sale de la casa. Ese es el nivel que yo necesito, que desde gobernanza de empresa yo ya firmé un convenio de terminación de relación de trabajo por mutuo consentimiento de acuerdo a la fracción 1 de 53. Y solamente sí, solo sí, en casos excepcionales me voy a la conciliación. Y solo sí es de verdad de gran envergadura, me vas a ver en un juzgado de lo laboral. Y más ahorita con esta famosa tómbola, que si ya venía una curvita de aprendizaje, bueno, pues venga, vino un tsunami y se acabó con la curvita del aprendizaje. Hay que esperar a que otra vez las gentes que quedaron puedan demostrarnos que tienen lo suficiente para ser el servidor público que necesita el derecho al porque mucho le debemos. Ni le dimos el tiempo, la vacati legis, ni le dimos el dinero para una reforma como la penal, e impactamos mucho más en derecho del trabajo que en derecho penal. ¿Cuánta gente se para todos los días a trabajar en México? ¿Y cuánta gente se para todos los días a delinquir en México? México no es un país de delincuentes, que no nos engañen. México es un país de gente trabajadora y mucha, desafortunadamente, Cristian, en el sector informal. Esa siempre será una deuda para ellos, eso ni con la modalidad esta que se puedan inventar, porque al final ellos lo siguen pagando. No lo paga un seguro a nivel país. Las políticas públicas no están atendiendo a la protección global de todos los trabajadores, sin importar si existe el vínculo laboral o no, porque el tianguis le va a decir a la marchanta que lo asegure. Entonces, ahora que vaya a comprar las fresas, me va a decir, ¿le falta pagarme el aseguramiento, marchanta? Pues no, hay que buscar esos esquemas, hay que buscar esos esquemas. Creo que te contesté a todas y creo que sí, compliance tiene que ser la nueva apuesta, tiene que escucharse en todas las mesas. No hay forma de hacer negocios si no eres ético. Y a mí me encanta cuando hace muchos años me tocó una empresa alemana que se dedica a los elevadores. Antes de mandar el contrato comercial, me dijo, ahí te va mi compliance. Si lo puedes cumplir, trabajamos. Y en proveeduría, ¿eh? Nosotros hacíamos proveeduría cuando todavía el outsourcing no estaba malamente satanizado. Entonces hacíamos outsourcing y entonces nos revisaron de pío a pau. Antes de que tuviéramos el REPS y que habíamos que ver si estábamos al corriente del INSS, del Infonavit, del SAT. No, desde antes ellos ya hablaban de un cumplimiento de las personas que estaban a través de la proveeduría. Y si no lo asegurábamos, era causal de rescisión en el contrato mercantil. Así de ese tamaño debe de incidir compliance al momento de con quién me junto, con quién me ligo. Y más ahora en esta generación que sí quiere saber a qué te dedicas, que sí quiere saber cómo le reditúas algo al medio ambiente, que los objetivos de desarrollo sustentable del 2030, yo cuando los empecé a escuchar los veía lejísimos. Perdón, 2030 ya está a la vuelta de la esquina. O sea, en un mes estamos nosotros cerrando 2026 y nos quedarán solo 4 años para la Agenda 2030. Y yo quisiera saber cómo va México en trabajo digno, que es el objetivo sustentable número 8. Claro, y que no también compliance debe ser entendido como tapar el hoyo ya que se ahogó el niño. O sea, también debemos de tener medidas de prevención. ¿Sabes? Me acordé muchísimo del caso de Coahuila, de HIV. O sea, la persona que falleció lamentablemente por un tema de acoso, que reportó, que denunció y que aún así no se implementaron las medidas necesarias para proteger a este trabajador y promover un centro de trabajo digno en todo México, porque ese es el ideal, dignificar los centros de trabajo y que todos los trabajadores tengan este sentido de protección o que por lo menos van a trabajar y no esté el riesgo que puedan perder su vida. Vistes en un punto que me sigue doliendo hoy, y yo dije que corra al equipo de crisis, la empresa, porque no sales a decir, ay, perdón, pero era de proveeduría. Ay, ¿quién te dijo? O sea, eso nunca puede ser una excusa. Si eres un patrón, si eres una persona que estás a través de una relación terciarizada, si eres el beneficiario del servicio, claro que te debe de mover algo. Es una persona que perdió la vida, es una persona que clamó a través de tus canales de denuncia que tú mismo instauraste una denuncia
que obviamente tuvo el peor desenlace. ¿Quién está atendiendo a las víctimas? Porque ese trabajador dejó de ser trabajador al momento que lo empezaron a violentar y se te volvió una víctima. Y entonces, ¿qué medidas tomaste tú para que ya no sucediera la repetición, para que no lo revictimizaras, o si fuera el caso? ¿Y qué medidas vas a tomar ahora de reparación? No, o sea, y cuando sale esta empresa a decir, es que era subcontratado, entonces a mí me dio un escozor porque yo decía, no es posible que no lo tengas dentro de tu contrato mercantil de Repse, donde pongas como una causal de rescisión ese tipo de cosas y que ellos tendrían que salir a dar la cara de la mano contigo, porque ese trabajador estaba en tus instalaciones, en tu centro de trabajo. Tiene alguien que sumarse a hacer este tipo de cosas para parar la violencia. Podemos los patrones, y yo soy una fiel convencida de que los patrones podemos ser el primer garante de los derechos humanos de los trabajadores laborales. O sea, podemos hacer la diferencia los patrones. ¿Cuánto tiempo están nuestros trabajadores en los centros de trabajo, Andy? A mí me ha tocado ver gente que no sabía que era víctima de violencia doméstica hasta que empezamos a hablar de violencia. La gente cuando empezó a entender para qué servía el canal de denuncia, qué es lo que podía y no y lo que no se debe de poner en un canal de denuncia. El canal de denuncia tiene que ser realmente cuidado. El canal de denuncia, y perdón por lo fuerte de la palabra, pero es así, no puede prostituirse con una denuncia en falso que ponga a trabajar tantas horas hombre o tantas horas mujer, porque tú estabas enojado con alguien, ¿no? Nos ha pasado más de lo que yo quisiera, que tenemos denuncias en falso. Es que mi jefe me violó, fue la más fuerte que escuché, en el centro de trabajo, al interior del centro de trabajo. Y no, el jefe no la había violado. Era una relación consensual donde los dos estaban casados y ella se enojó porque no le dio un aumento de sueldo. Y lo peor es que quedó video grabado. Obviamente no sacamos esos videos por la ley Olimpia, ¿no? Pero aguas, o sea, tampoco se vale que utilices esta herramienta, esta maquinaria de empresa que pone a tu disposición el patrón comprometido con denuncias en falso. Eso también debe de ser, eso también tiene que ser castigado. También No, tendría, para mi gusto, ser causal de rescisión. claro, y te comparto algo. Derivado de este caso, yo me preocupé enormemente y dije, esto no puede suceder en las empresas que nosotros representamos. Activamos un programa y capacitación inmediata en temas de acoso y hostigamiento y violencia laboral. Y no te cuento, yo creo que del 100% el 80% de nuestras empresas no tenían conocimiento del artículo 132 fracción 31 que nos comentas. No sabían la obligación de tener este protocolo. Entonces, es impresionante cómo las empresas no saben a qué están obligadas y que precisamente esta parte de compliance nos ayuda no solamente a dar cumplimiento a la ley o a salvarnos de una inspección, sino precisamente proteger al trabajador y promover centros de trabajo seguros para todo nuestra calidad de vida, ¿no? Principalmente. Nada más porque soy enemiga de los tatuajes, pero he llegado a pensar, en algún momento de ponerme Sara y Fernanda, los nombres de mis hijas, y el 132 fracción 31, pero pues soy enemiga de los tatuajes. Entonces, este, es que nos falta, es el tema que nos falta sobre la mesa. Es que, a ver, es que el juicio le gané y fíjate, me hizo una chicanada y entonces el 48 vi antecedentes. Ándale, pues está bien, yo los escucho y me encanta platicar con mis amigos de procesal laboral y le digo, pero a ver, ¿cuánto en un centro de trabajo que tenga 10,000 trabajadores, 10,000, estás gestionando 10,000 relaciones de trabajo, 10,000? ¿Cuántas de esas se pueden hacer demandas? ¿Cinco? Y todas las demás son relaciones de trabajo de todos los días. Y ahí yo tengo antigüedades de 35 años en algún centro de trabajo. Apenas di una baja que me encantó, una desvinculación, porque ya se va el señor por pensión de cesantía en edad avanzada, que estuvo 41 años. Esas las cuidamos desde el onboarding y un patrón se le conoce cuando te desvincula. Entonces, ¿hay o no hay por qué hablar de compliance? ¿Hay o no hay por qué hablar de derecho administrativo laboral? Claro que hay que hablar. Y sí, otra tendría que ser el desconocimiento, porque a lo mejor la asesoría que está recibiendo este centro de trabajo, Andy, nada más se dedica a sacarte del hoyo cuando ya te estás quemando. Y no, lo que tendría que hacer esta nueva forma de hacer las cosas es, mira, puede suceder esto. Oye, y si no sucede, pues qué bueno, pero ¿por qué te voy a pagar por algo que no va a suceder?
Porque lo estoy previniendo, porque el riesgo existe y lo puedo mantener en un riesgo, dependiendo de tu apetito de riesgo, en un riesgo bajo, nulo o un riesgo residual. Al final del día, en todo lo que hacemos hay riesgo. A ver, hay una frase, no recuerdo con exactitud cómo va, pero más o menos es que los seres humanos, dice, han inventado el concepto de riesgo para poder entender y sobrellevar los peligros y la incertidumbre de la vida. Y entonces yo nada más le cambio la última parte y en lugar de vida digo del trabajo. ¿Vale? Y entonces ya gestiono el derecho laboral, la seguridad social, la seguridad de higiene. Y si nos vamos con que no conocen el 132, te aseguro que tampoco conocen el catálogo de las 41 normas oficiales mexicanas, porque nada más se habla de la NOM 035. Perdón, esa está padrísima y me encanta, es de mis favoritas, que es factores de riesgo psicosocial, pero ahí te encargo que la 19 es obligatoria y también te encargo que la 30 y la 4 y todas son obligatorias. Hoy las 41 al mismo tiempo. No, las dediquen a lo que te dedicas, al centro de trabajo. Entonces falta mucha cultura y a veces entramos no necesariamente por la parte de los abogados, a veces entramos por las áreas de recursos humanos. Ahí también hay una oportunidad para nosotros como abogados de capacitar, de habilitar a este personal, porque sobre todo si no tienen a un in-house, en lo que llega el abogado, tú le tienes que dar todas las herramientas para accionar. Acabo de dar apenas un curso de actas administrativas que me encantó, porque ya empiezan a hacer las preocupadas. Y le digo, a ver, esto en gobernanza de empresa, el debido proceso se sigue asegurando. Yo te tengo que escuchar antes que sancionarte. Fracción 10 del artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo. Antes de que te sancione de 1 a 8 días o te descuente de acuerdo al 110 fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, te escucho, lo pongo por escrito, te videograbo, hago lo necesario para asegurarte la defensa, ¿vale? Que puedas decir lo que a tu derecho convenga, pero también los abogados han dicho y han satanizado el acta administrativa. No, es que si te hacen el acta, ya mañana te corre. Un acta administrativa por sí sola no te corre, perdón. Entonces, un acta administrativa por sí sola no te corre. También hay términos de prescripción. Si no lo hizo, y así fueras muy grave, tiene 30 días y no hizo nada el patrón, pues ya perdió su oportunidad. Entonces, mucho por taladrar, hay que hacer más diplomacia, hay que hacer más capacitación, hay que creer en que, insisto, documentar de manera adecuada puede ser la diferencia entre un juicio cuantioso y entre terminarlo antes, y más con el 685 TER. Aquellos que están excepcionados de ir a la conciliación prejudicial obligatoria y son aquellos que atentan contra los derechos humanos laborales y los colectivos, que son los que ves tú, ¿no? Entonces, ya de ahí, si no, insisto, quieres entrarle por la parte romántica, éntrale por la parte de cuidar la continuidad de tu negocio. No te pongas ni económicamente ni reputacionalmente en riesgo por un papel. A mí no me cabe todavía que existan patrones que no cumplan con la PTU en cuanto al, no, oye, es que me está haciendo decir que tengo que pagar. No, el cumplimiento del acta y el cumplimiento del acta de acuerdo a los objetos de la huelga te da para que los patrones, para los que los trabajadores puedan ir a huelga. Gracias, Andy. No, gracias a ti, Emily. Cristian, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Rápidamente, este tema de las actas administrativas y la palabrita, sí es como, yo sí he visto muchos reglamentos en donde dicen, y el primero es una llamada de atención, y luego, quién sabe, y la tercera ya te corro. Y es algo extendido en los trabajadores, o sea, entre ellos, trabajadores, digamos, de primera línea, que piensan, sí tienen esa idea de que las actas administrativas, ya, entonces mejor ya ni firmo, ya ni pongo nada, porque ya con esto ya, es más, ya me voy. Yo por eso mejor le llamo constancia de hechos, sí, sí, por ya, y ahí que escriba, ya es lo mismo, y ahí que escriba yo no ya eliminé la palabrita porque es como satanizada, ¿no? Es como el finiquito, si dice voluntario, ya no estoy de acuerdo, pero si dice mutuo acuerdo, entonces sí estoy de acuerdo, pero bueno. Entonces aquí yo le cambié la palabrita y de las actas administrativas, que ya es lo ideal es que realmente además del debido proceso, como excelentemente lo dice Emily del Carmen, es que
sirve a la empresa para saber qué ocurrió, porque ni enteramente inocente ni enteramente culpable. Normalmente hay veces que sí tiene cierta culpa, pero la empresa también u otro compañero también participó. Y el de las comisiones mixtas, incluso creo que la otra vez habíamos platicado de este tema, pues tampoco hay literatura sobre este asunto de su integración. Por ahí hay una norma oficial que, bueno, sobre la seguridad e higiene, que la regula, y lo demás en realidad no existe. La composición que debe tener una comisión mixta de los trabajadores, número de trabajadores y cuántos en la de capacitación, etcétera. ¿Qué clase, así que dijeran, ¿y qué naturaleza tiene esa comisión mixta? ¿Es una representación común? Porque en realidad ese ente toma decisiones. O sea, es un ente que toma la decisión del reglamento interior, que toma la decisión del cuadro general de antigüedades, ese ente hace la determinación del PTU, y en realidad sancionan a la empresa, etcétera. Pero no hay yo no he visto así como mucha teorización. La verdad es que a nadie le ha importado, o buen sector de los laboralistas que está dominado por el sector procesal postulante, no les ha interesado la comisión mixta por algo muy importante, que el laboralista mexicano no conoce el centro de trabajo, conoce los juzgados, conoce las juntas, no conoce el lugar. Yo por eso creo que una de las invitaciones clave a cualquier abogado es que cualquier día que tenga la oportunidad de ir a una empresa, así a entregar expedientes o a tomar una cuenta, le den un recorrido en la empresa y la conozca. Si no conoces, para mí ese es el corazón del derecho del trabajo, no lo procesal. Eso es algo, como otra materia. Eso sería nada más un comentario. Pero si ustedes lo ven, está dominado o sea, las conferencias, todo como que es muy así, y no el centro de trabajo. Por eso tampoco hay interés en la inspección, ni en número de inspectores, ni en teoría, ni en nada, porque no conocemos el centro de trabajo. Eso sería todo. eh, Mira, cuando a mí he tenido la gran ventaja de estar en muchos centros de trabajo y cuando voy a un restaurante me pongo la cofia y cuando voy al sector de la construcción me pongo el casco y cuando voy a una escuela así digo todos y cada uno de los protocolos y dependiendo de verdad de la industria me hago uno con el proceso porque es la única manera de poderle dar a cada uno lo que necesita. Y esa palabra que parece ya muy trillada con la distancia del traje a la medida, es que es de verdad. Andy creo que calza el 4, yo calzo del 7. No nos va a quedar el mismo zapato. O sea, no me puedes encasillar en el zapato, ya me cortarías los dedos y a ella le quedarían nadando los míos. Tienes que diseñar desde el conocimiento del proceso. Las áreas de organización y métodos pueden hacer la gran diferencia y pueden ser un aliado. Yo siempre les digo, no sean codos con la descripción de puestos. A ver, el que diga el artículo 25, la categoría, tú ponle la categoría, pero ¿qué esperas de él? No presupongas que lo sabe, a quién le reporta, cuánto puede gastar, qué tiene asignado. Esas son las verdaderas descripciones de puesto con la que después puedes buscar si existe un tipo de responsabilidad. En cuanto a las comisiones, yo quisiera de verdad que llegara una demanda de esas de a Libra que te dice, es que nunca me dieron capacitación y no me la dieron de acuerdo al DC3 y no me entregaron y la comisión, yo reporté que había una situación de condición insalubre y no hizo nada el trabajo y no estoy de acuerdo en cómo se me tasó la antigüedad porque 2 años me tuvieron por honorarios, pero ¿qué crees? No eran por honorarios porque me daban órdenes y tengo cómo demostrarlo. Y también en la parte de PTU, yo hice reclamo a cómo se hizo el proyecto porque no era el correcto. Y finalmente el reglamento interior de trabajo, qué bendición que ya se hace en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que no hay que tener una coca de por medio y que no hay una visión más que la inteligencia artificial para pasarlo. Y te prometo que hoy esos reglamentos y a la segunda acta y a la tercera acta te vas, esos ya no van a pasar porque tiene parámetros muy estrictos. Cuando lo hacen este año, estoy feliz, hicimos 76 reglamentos interiores de trabajo. Fue maravilloso, aprobado, porque ahí nada más sales con una, que te prevengan, que te desechen o que te lo aprueben, ¿no? No hay de otra. Y listo. Y dicen que se tardan hasta 20 días. A mí me ha tocado
24 horas y me lo aprueban. Entonces es maravilloso. Uno de los reglamentos que más me gusta de la Ley Federal del Trabajo es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 45 en la misma nos habla respecto de la constitución, integración y organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en el centro de trabajo. ¿Cuántas hago? ¿Cuántas gente? Si tengo varias sucursales, me conviene tener más de una. Es que hay que escuchar al cliente. A mí me tocó unas farmacias que nos decían, ¿nos pueden hacer lo de la comisión? Sí, ya pensábamos que la habíamos librado y cuando de repente, es que también tenemos en Monterrey. Entonces, la de Monterrey. Y también hay que subir ese centro de trabajo como sucursal en el reglamento interior de trabajo. No podemos dejarlo de la mano si están bajo la misma razón social, si están bajo el mismo registro patronal y menos ahora que están trabajando de manera conjunta, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, ¿vale? Entonces, es apuntar a conocer las figuras, que la gente que haga litigio no denoste algo que posiblemente no conoce a profundidad y que puede ser una herramienta para hacer la diferencia cuando estamos hablando de teoría del caso y defensa estratégica. Muy bien. Emily, y para concluir con esto, yo quisiera pedirte, si pudieras darle al público que nos escucha, ¿cuál sería tu sugerencia? Uno, en cuanto al tema de compliance, que creo que aquellas personas que hayan escuchado el podcast tienen más que claro lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero, ¿qué sugerirías tú, no solamente a aquellas empresas en el sector formal, sino también a aquellas personas que están en el sector informal? Y una segunda sugerencia en cuanto a qué pudieran hacer en lo que respecta a ir preparando esta reducción de jornada laboral. Ok, para mí el tiempo extraordinario siempre es una doble pérdida. La pérdida del tiempo del trabajador y la pérdida del dinero de la empresa. Empecemos porque todos los trabajos tendrían que estarse gestionando dentro de la jornada para la cual efectivamente fuiste elaborado. Como su nombre lo indica, la jornada extraordinaria es por algo que se sale de la normalidad y por ende esa eventualidad solamente tendría que ser por caso fortuito o fuerza mayor. Dos, de eso, y así la suelto, de esas 48 horas que está usted conmigo, ¿cuántas de esas son horas nalga? Porque si son horas pompi, pues ni es bueno para usted, ni es bueno para mí, pero empezar a evaluar puesto por puesto realmente cuánto tiempo se necesita para hacer esa labor, si es una labor repetitiva, si es una labor que necesita mucho grado de concentración, si es una labor donde yo dependo que termine Andrea para hacer mi parte, si es una labor entonces escalón de secuencia. Otra vez, revisar el puesto, la descripción del puesto, para que derivado de la descripción del puesto, tú sepas realmente en cuánto tiempo tendrías que estar haciendo esta situación. También para los que tengan trabajadores con discapacidad o trabajadores neurodivergentes, es algo también de lo que se tiene que hablar. En las infancias se habla mucho de la neurodivergencia, trabajadores, pero cuando ya se hacen grandes, ya no se habla del trabajador que tiene autismo, ya no se habla del trabajador que tiene TDA, ya no se habla de todos los espectros que se pueden presentar, pero ¿qué creen? Claro que trabajan. ¿Y cómo vas a asumir que a lo mejor inclusive cambio de rutina puede afectar en su factor de riesgo psicosocial? Todo eso hay que anotarlo, hay que seguirlo, hay que llevarlo, coserlo para cada centro de trabajo. Entonces, sí tiene que hacerse, sí soy la más ferviente de que lleguemos a 40 horas, pero de manera gradual. Dos, que evalúen los puestos y que determinen cuáles puestos se podrían reducir sin que tuviera una implicación de contratar a nadie más y por ende no voy a pagar nada más. Y cuáles sí es necesario. Y vamos a pensar en los vigilantes. Ve, esas jornadas de 24 por 24, 12 por 24 nunca debieron existir. Bueno, ya existen. ¿Cómo le hago para revertir? Ahora, me decías que ¿qué se necesita para hacer compliance? Primero ganas de quererlo hacer. Primero ganas de creer que sí es que sí existe, ¿eh? Y sí se puede vivir de esto y que sí puede hacer diferencia en los centros de trabajo. Que la ética, que la transparencia, que la congruencia, que la cultura empresarial no están ligados con un crecimiento sostenible. Dos,
que revisen sus relaciones tanto de manera individuales como de manera colectiva, que des el contrato adecuado. No quieras calzar a alguien con una actividad permanente en un contrato temporal. No quieras que alguien porque trabaja un determinado número de horas, pues no le voy a dar el mínimo. A mí hay algo que me sigue explotando la cabeza, que es la ley de ejecución penal. Si la ley de ejecución penal asegura a los el mínimo, el salario mínimo para la gente que está en la cárcel, ¿por qué no se lo vas a asegurar a un trabajador que no ha hecho nada y que no está purgando ningún tipo de condena? Claro que se los tenemos que asegurar. Después tendría que ser la creación de las comisiones. Vemos como un lastre a las comisiones, pero las comisiones te pueden ayudar a hacer los diagnósticos, a hacer los recorridos, a hacer los levantamientos, a crear la manera de prevenir los accidentes en el centro de trabajo. Entonces, también apuntar a un centro de trabajo que dé capacitación para el puesto que está desempeñando y claro, también la capacitación de eso que hoy llamamos las habilidades blandas. Hay que llevar la parte técnica del lado de las habilidades blandas. A veces tenemos gente que es súper capaz. Sí, nada más que no se enoje. Porque si se enoja, se le olvida toda la expertise y todo lo que trae acá, porque no supo gestionar la situación de la emoción. Decía por ahí Cristian y decía, pues las actas administrativas yo les cambié el nombre. Ah, se vale, Cristian, tropicalícenlo a su centro de trabajo, socialícenlo con la manera con que lo hace. Me decía Everardo González Garza, un gran amigo. Es que yo no les quiero decir así, no les digan así, díganle como ustedes quieran. Al final estamos dejando por sentado lo que sucedió. Hice una investigación y te di el uso de la voz. Si quiere decir acta circunstanciada, dígale acta circunstanciada, hechos. Llévalo de la manera que le haga sentido. Ahí no se valen, Patricio, si me permite, las domingueras. Yo creo que hay momentos para que usamos todo nuestro vocabulario y eso sería en foros donde fuéramos a dar una ponencia, pero cuando estás con el trabajador, te tiene que entender el trabajador de la posición más modesta hasta el director, el CEO, porque el compliance permea a todos. Y si el compliance dice es de medios mandos para abajo, no es compliance. Y si el compliance dice de aquí para acá, no, el compliance es para todos sin importar la posición. Es para todos en el centro de trabajo, no puedes hacer distinción en el centro de trabajo. Eh, el que nosotros tengamos esta gran capacidad de hacer sonar fácil lo difícil, creo que eso también es compliance. Un código de ética que no agote a las personas en su lectura, un protocolo que te diga cuando estás en peligro a quién le tienes que hablar sin pasar en una burocracia innecesaria, que para eso ya existen las instituciones públicas. No, aquí en tu casa, en tu segunda casa, que es el centro de trabajo, eso no pasa. Esta es la línea directa, ¿vale? Y feedback, feedback, hay que regresar, hay que retornar cuando ya hicimos las investigaciones. Hay que ver qué es lo que sucedió, hay que ver de qué manera lo hicimos. Y a veces nos toca reparar lo que nosotros no rompimos. ¿Qué pasa cuando un trabajador ya viene de otro centro de trabajo y ya viene como un trabajador quemado? Habrá quien diga, no, pues que se vaya, me sale más barato liquidarlo. Y habrá quien diga, no, vamos a hacer la diferencia, vamos a ayudarle, vamos a darle apoyo psicológico, hasta qué parte le doy apoyo psicológico. Ahora, ¿qué sucede si en el centro de trabajo es donde se cometió el acoso o el hostigamiento? ¿Cómo resarzo ese daño? Porque a veces los 20 días por año nos quedan muy cortos cuando estás dañando a una persona en algo que tiene que ver con su esfera más íntima, con su dignidad, con que se desvalorice, con que un jefe la hizo sentir tan mal que, bueno, si ya había superado el síndrome de de la impostora, le volvió doble o triple, ¿vale? Entonces, compliance se aprende todos los días, compliance se trabaja todos los días. No hay fórmula secreta más que poner la ética por delante y actúa siempre como si te estuvieran observando. Yo a lo mejor dices no haría determinada cosa si me están viendo. Bueno, pues piensa que compliance es hacer las cosas de manera adecuada siempre, aunque no te esté nadie viendo. Esa es la diferencia. Bueno, Emily, ha sido un verdadero placer contar con tu participación el día de hoy, quien nos compartió una visión clara, responsable y profundamente humana sobre el papel del compliance en la transformación del mundo laboral.
Tu experiencia, sensibilidad y compromiso con el cumplimiento normativo nos recuerda que construir entornos laborables más justos y sostenibles no solo es una obligación legal, sino una oportunidad para fortalecer a las empresas. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos analizando los retos, tendencias y nuevas perspectivas del derecho laboral en México. Hasta la próxima. Bye.